En lo profundo de los exuberantes y húmedos bosques de Escocia, cerca de la pequeña y pintoresca localidad de Milton, en el burgo de Dumbarton, se erige una estructura victoriana que parece haber sido sacada directamente de una novela gótica de terror. Se trata del puente Overtoun, una construcción de piedra sólida y majestuosa que se alza sobre un profundo y oscuro desfiladero por el que corren las aguas turbulentas del arroyo Overtoun Burn. A simple vista, el lugar es un remanso de paz, un refugio natural donde los árboles centenarios entrelazan sus ramas para filtrar la luz del sol, creando un ambiente de serenidad y aislamiento que atrae a caminantes, amantes de la naturaleza y, sobre todo, a dueños de perros que buscan un espacio abierto y hermoso para pasear con sus mascotas. Sin embargo, bajo esta fachada de belleza bucólica y tranquilidad escocesa, se esconde uno de los enigmas más desconcertantes, macabros y tristes del mundo moderno. Un misterio que ha desafiado tanto a la lógica científica como a las creencias populares durante décadas. Este lugar es conocido mundialmente como el Puente de los Perros Suicidas, un título oscuro que se ha ganado a pulso tras ser el escenario de cientos de incidentes inexplicables en los que los mejores amigos del hombre han saltado hacia el vacío sin motivo aparente. Para comprender la magnitud de este misterio, es fundamental adentrarse primero en la historia del lugar y en la atmósfera que lo rodea. La finca Overtoun y su imponente mansión fueron construidas en el siglo XIX por un acaudalado industrial llamado James White, quien había amasado una inmensa fortuna gracias a la manufactura de productos químicos. Tras su muerte, su hijo, John Campbell White, quien más tarde se convertiría en Lord Overtoun, heredó la propiedad y decidió expandirla. Fue él quien ordenó la construcción del puente en 1805 para conectar la mansión principal con los terrenos de la finca vecina de Garshake. La arquitectura del puente es imponente y sobria, con altos muros de piedra, conocidos como parapetos, que bordean los lados y bloquean la vista del fondo del desfiladero para cualquiera que camine por él. La caída desde el borde hasta el lecho rocoso del río es de aproximadamente 15 metros, una altura más que suficiente para resultar fatal en caso de una caída. Durante muchos años, el puente y la finca no fueron más que una muestra del poder económico y el estatus social de la familia Overtoun, un lugar de paseos dominicales y reuniones aristocráticas que no albergaba mayores secretos que los habituales en las grandes familias de la época victoriana. El tono de la historia cambió drásticamente a mediados del siglo XX, más específicamente alrededor de la década de 1950, cuando comenzaron a registrarse los primeros comportamientos anómalos. Los residentes locales que paseaban a sus perros por la zona empezaron a notar que, al acercarse al puente, sus mascotas cambiaban de actitud de manera repentina y drástica. Perros que momentos antes corrían felices y relajados, de pronto se tensaban, erizaban el pelo y mostraban signos evidentes de ansiedad o excitación extrema. Pero lo verdaderamente aterrador ocurría cuando llegaban a un punto específico del puente, casi siempre entre los dos últimos parapetos del lado derecho. Sin previo aviso, sin provocación visible y con una determinación escalofriante, los perros se liberaban de sus correas o aprovechaban la libertad de ir sueltos para saltar sobre el muro de piedra, precipitándose hacia el abismo de 15 metros. El impacto contra las rocas irregulares y las aguas poco profundas del arroyo resultaba mortal en la inmensa mayoría de los casos, dejando a los dueños sumidos en un estado de shock absoluto, sin comprender qué había impulsado a sus amados compañeros a cometer un acto tan antinatural y destructivo. Los relatos de los testigos presenciales y de los dueños afectados están cargados de una profundidad emocional desgarradora. Imaginar la escena es sumergirse en una pesadilla diurna, un día soleado, una caminata rutinaria, la brisa fresca de la campiña escocesa y en una fracción de segundo la pérdida irreversible. Muchos dueños han descrito cómo sus perros parecían estar persiguiendo algo invisible, como si hubieran sido hipnotizados o llamados por una fuerza irresistible al otro lado del muro. El horror de asomarse al borde y ver el cuerpo de su mascota en el fondo del barranco es una experiencia que ha marcado a docenas de familias en la región. Aún más perturbador es el hecho de que algunos perros lograron sobrevivir a la brutal caída, sufriendo fracturas y heridas graves. En algunos de estos casos milagrosos, los canes fueron rescatados con un gran esfuerzo,
solo para que, al ser llevados nuevamente cerca del puente tiempo después, o incluso en el mismo momento del rescate si podían caminar, intentaran saltar exactamente por el mismo lugar. Este nivel de fijación obsesiva rompe con todos los instintos de supervivencia conocidos en el reino animal y profundiza el enigma hasta niveles insondables. A medida que el número de incidentes aumentaba y las noticias de estos eventos se esparcían, las estadísticas revelaron patrones sumamente curiosos y específicos que añadieron más capas de complejidad al misterio. No todos los perros saltaban. Las víctimas pertenecían casi exclusivamente a razas conocidas por tener hocicos largos y un sentido del olfato excepcionalmente desarrollado, como los collies, los golden retrievers, los labradores y varios tipos de sabuesos. Además, los incidentes no ocurrían en días de lluvia o niebla, condiciones climáticas que son abrumadoramente comunes en Escocia, sino que sucedían casi invariablemente en días claros, secos y soleados. Y como se mencionó anteriormente, los saltos se concentraban en un lado particular de la estructura y en un segmento muy delimitado de la misma. Esta acumulación de coincidencias descartó rápidamente la idea de que se tratara de meros accidentes aislados o de perros torpes que resbalaban por casualidad. Había algo en ese puente, en ese clima y en esa ubicación exacta que actuaba como un imán letal para un tipo muy específico de animal. Como era de esperarse en una tierra tan rica en folclore y superstición como Escocia, las teorías paranormales no tardaron en apoderarse del imaginario colectivo. La mitología celta sostiene la existencia de lo que se conoce como lugares delicados, ubicaciones geográficas específicas, donde el velo que separa nuestro mundo material del mundo espiritual o del más allá es sumamente fino y permeable. Según esta creencia, el puente Overtoun está situado exactamente en uno de estos puntos de convergencia, convirtiéndolo en un epicentro de energías místicas que los humanos no pueden percibir, pero a las que los animales, con sus sentidos hiperdesarrollados y su sensibilidad innata, son profundamente vulnerables. Se dice que los perros, al cruzar esta frontera energética, se ven abrumados, confundidos o aterrados por las presencias espirituales, llevándolos a huir en pánico hacia el vacío sin medir las consecuencias, o siendo engañados por entidades que los llaman desde las profundidades del desfiladero. A esta teoría mística se suma la leyenda local de la Dama Blanca de Overtoun. La historia cuenta que la viuda de Lord Overtoun, Lady Overtoun, quedó sumida en una profunda y devastadora depresión tras la muerte de su esposo en 1098. Según los rumores y los testimonios de varios lugareños a lo largo de las décadas, el espíritu en pena de la mujer nunca abandonó la finca. Se dice que su figura fantasmal, vestida con ropajes blancos y victorianos, vaga sin descanso por los alrededores de la mansión, y en particular por el puente que su esposo construyó. Algunos investigadores de lo paranormal sugieren que la intensa energía de tristeza y desesperación que emana el fantasma de Lady Overtoun impregna la piedra y el aire del lugar. Los perros, siendo criaturas altamente empáticas y sensibles a las emociones humanas, podrían percibir esta angustia paralizante de forma tan intensa que les resulta intolerable, llevándolos a tomar la decisión irracional de saltar para escapar de la opresión espiritual que domina la estructura. El aura de tragedia y oscuridad del puente Overtoun se consolidó aún más con un evento real y espeluznante que tuvo lugar en 1974. Un suceso que dejó una cicatriz imborrable en la comunidad local y que muchos utilizaron como prueba definitiva de que el lugar estaba maldito. Un hombre llamado Kevin Moy, un lugareño que había desarrollado un profundo fanatismo religioso, mezclado con problemas de salud mental, llevó a su hijo recién nacido al puente. Convencido por sus delirios de que él mismo era el diablo y que su pequeño hijo era el anticristo responsable de los males del mundo, Moy arrojó al bebé hacia el vacío. Tras el terrible asesinato, el hombre intentó suicidarse, saltando él mismo y luego cortándose las venas, pero sobrevivió y fue arrestado. Aunque este evento no involucró a los perros directamente, reforzó la oscura narrativa de que el puente Overtoun albergaba una entidad malévola, una fuerza corruptora capaz de manipular las mentes de los seres vivos y obligarlos a cometer actos de autodestrucción y violencia impensables. A pesar de la fuerza magnética de las historias de fantasmas y demonios,
La ciencia y los expertos en comportamiento animal también han intervenido en un intento desesperado por encontrar una explicación lógica y racional que ponga fin al sufrimiento de las mascotas y sus dueños. La Sociedad Escocesa para la Prevención de la Crueldad contra los Animales se interesó profundamente en el caso, ya que las cifras no dejaban de aumentar y se estimaba que más de 50 perros habían muerto y cientos más habían saltado y sobrevivido desde la década de 1950. Para desentrañar el enigma, solicitaron la ayuda del renombrado experto en comportamiento animal, el Dr. David Sands. Su investigación fue exhaustiva, meticulosa y se centró en desglosar cada uno de los sentidos del perro en el entorno específico del puente, buscando cualquier estímulo ambiental que pudiera desencadenar una respuesta tan drástica y fatal. El Dr. Sands primero descartó la visión como el factor desencadenante. Desde la perspectiva de un perro, cuya altura promedio es muy inferior a la de un ser humano, los altos muros de piedra sólida bloquean por completo la visión del entorno. Un perro que camina por el puente solo ve el camino frente a él y el cielo azul arriba, sin tener ninguna percepción visual de la caída de 15 metros que se esconde detrás de la pared. Si algo los atraía, no era algo que estuvieran viendo. A continuación, se investigó el sonido. Dada la proximidad de la base naval de submarinos nucleares de Faslane, se teorizó que algún tipo de frecuencia de sonar o ruido de alta frecuencia, inaudible para los humanos pero doloroso para los perros, podría estar volviéndolos locos. Expertos en acústica instalaron equipos de grabación de alta sensibilidad en el puente y sus alrededores, pero tras analizar los datos, confirmaron que no había sonidos anómalos ni frecuencias extraordinarias en la zona. El ambiente sonoro era el típico de un bosque normal. El misterio se redujo entonces al sentido más poderoso y dominante del mundo canino, el olfato. El Dr. Sands observó que el espeso follaje y la humedad del desfiladero creaban un hábitat perfecto para diversas especies de vida silvestre. Tras investigar la fauna local, descubrió que debajo del puente habitaban ratones, ardillas y una población significativa de bisones americanos. El bisón es un animal conocido por poseer glándulas anales que secretan un olor almizclado extremadamente fuerte, penetrante y persistente que utilizan para marcar su territorio. Sands diseñó un experimento empírico para probar esta hipótesis. Tomó a varios perros, pertenecientes a las mismas razas que solían saltar del puente, y les presentó 3 olores diferentes ocultos en un campo neutral: olor a ratón, a ardilla y a bisón. El resultado fue abrumadoramente concluyente, ya que el 70% de los perros ignoraron por completo los otros olores y se abalanzaron directamente y con gran excitación hacia la fuente del olor a bisón. Esta revelación científica encajaba perfectamente con las extrañas piezas del rompecabezas. El bisón americano tiene un olor que resulta irresistiblemente estimulante para los perros de caza y de rastreo, que son precisamente las razas de hocico largo más afectadas en el puente. Además, esto explicaba por qué los saltos ocurrían en días secos y soleados. En un día de lluvia típica escocesa, la humedad y el agua lavan los olores y los disipan rápidamente. Sin embargo, en un día cálido y seco, el olor denso y almizclado de los bisones que habitan entre las rocas del fondo asciende por el cañón de piedra y queda atrapado en la estructura del puente, concentrándose como en una chimenea. Cuando un perro con un fuerte instinto de caza camina por el puente, de repente es golpeado por una ráfaga abrumadora de este olor irresistible. Al no poder ver que hay una caída mortal detrás del alto muro de piedra, su cerebro primitivo toma el control. El perro simplemente piensa que su presa está oculta justo detrás del muro, en un matorral cercano, y en un arrebato de instinto predatorio, salta del parapeto para atraparla, descubriendo la fatalidad de su error solo cuando ya se encuentra en caída libre. La teoría del Dr. Sands es hoy en día la explicación más aceptada y racional para el oscuro fenómeno del puente Overtown. Proporciona una respuesta biológica, arquitectónica y ambiental a lo que parecía ser un comportamiento demoníaco o sobrenatural. Muestra cómo una combinación letal de topografía engañosa, estímulos sensoriales ocultos e instinto animal puro puede resultar en una tragedia repetitiva.
Sin embargo, a pesar de lo sólida que parece esta explicación científica, no ha logrado silenciar por completo las voces del escepticismo ni disipar la niebla del mito. Los habitantes locales y los investigadores del oculto argumentan que hay bisones en innumerables lugares de Escocia y que hay muchos puentes victorianos similares en el país, pero que ningún otro lugar presenta una tasa de muertes caninas comparable a la de Overton. Para ellos, el olor a bisón podría ser solo un factor secundario, un vehículo físico utilizado por una energía mucho más oscura e incomprensible que reside en las piedras del puente y en las sombras del desfiladero. Hoy en día, el puente Overton sigue en pie, tan majestuoso e imperturbable como lo ha estado durante más de un siglo. El arroyo sigue fluyendo entre las rocas y los árboles, siguen filtrando la luz del sol sobre la estructura de piedra. Para advertir a los incautos, se ha colocado un gran cartel en la entrada del puente, en el que se puede leer una advertencia clara y sombría: puente peligroso, mantenga su perro atado a la correa. Los visitantes siguen llegando, atraídos tanto por la innegable belleza natural de la finca como por el morbo de estar en el lugar donde tantas mascotas han encontrado un final tan trágico e inexplicable. Mientras algunos caminan con sus perros firmemente sujetos, analizando la altura del muro y sintiendo el olor a tierra mojada, otros miran hacia el bosque buscando la figura espectral de la Dama Blanca o sintiendo el peso de la trágica historia de Kevin Moy. Sea cual sea la verdad absoluta, ya sea una cuestión de instinto animal descontrolado por el olor de un bisón, o el resultado de una convergencia de energías oscuras y espirituales en un lugar delgado del mundo celta, el misterio del puente Overton se niega a morir. Se mantiene como un recordatorio sombrío de que por mucho que intentemos dominar y comprender el mundo que nos rodea, siempre habrá rincones oscuros, grietas en la lógica y lugares donde la naturaleza y lo desconocido se entrelazan de maneras que nos dejan sin aliento y con el corazón encogido.